Capítulo 123. Consecuencias. El incidente en el distrito de Camino parecía haber llegado a su fin. Oficialmente, se informó a los medios que Midoriya Izuku había sido rescatado y que All Might había combatido al líder enemigo. Sin embargo, el enemigo finalmente escapó. Aparentemente, la misión parecía un éxito, pero nadie podía decir que lo fuera. No se capturó a ningún enemigo, y el propio Midoriya quedó gravemente herido y hospitalizado. En realidad, fue un completo fracaso. Durante la hospitalización de Midoriya, su madre, Midoriya Inko, lo visitaba con frecuencia, derramando incontables lágrimas. Ver a su hijo en tal estado era desgarrador para cualquier madre. Durante todo este tiempo, tanto All Might como Togata Miró evitaron encontrarse con ella directamente. Simplemente no podían enfrentarla. Midoriya no solo se había visto obligado a seguir adelante solo, sino que al final, no lograron detenerlo todos a la vez. Era demasiado vergonzoso para soportarlo. Compañeros de clase y amigos visitaban a Midoriya con frecuencia, celebrando su rescate y deseándole una pronta recuperación. Midoriya les respondía con una sonrisa, pero al irse, agachaba la cabeza en silencio, sumido en profundos pensamientos. Después de pasar una semana en el hospital, All Might y Togata Miró vinieron para su visita habitual, esperando que Midoriya Inko se fuera primero, pero todavía no pudieron animarse a enfrentarla. Midoriya, ¿cómo te sientes? Toda la noche. Miró-senpai. Midoriya, que había estado mirando por la ventana, giró lentamente la cabeza y respondió tras una breve pausa. No estaba seguro de cómo mirarlos a los dos. All Might también guardó silencio por un momento, y luego decidió que era hora de hablar. Si bien el estado de Midoriya había sido demasiado grave antes como para mencionar la Liga de Villanos, ahora necesitaban aclararlo todo. Midoriya. Ese hombre. ¿Te dio un kirk, no? La pregunta de All Might dejó a Midoriya en silencio, incapaz de hablar. Finalmente, asintió y dio su respuesta. ¿Y tú mataste al villano, no? Otra pregunta de All Might. De nuevo, Midoriya permaneció en silencio, aunque el peso de la verdad era innegable. Al final, Midoriya Izuku volvió a asentir lentamente. El conflicto interno y el dolor que sentía por LLM1GHT eran algo para lo que se había preparado desde que All for One lo mencionó. Pero oír a Midoriya admitir personalmente sus acciones aún lo dejaba con un profundo pesar. Así es como es. All Might suspiró. Togata Miró permaneció en silencio a un lado, mientras Midoriya Izuku agachaba la cabeza, esperando en silencio el juicio final que sabía que se avecinaba. Sin embargo, el duro regaño que esperaba no llegó. En cambio, la cálida mano de All Might se posó en la cabeza de Midoriya. Midoriya levantó la vista sorprendido, solo para ver a All Might hacerle un gesto para que guardara silencio. Joven Midoriya, déjame contarte un pequeño secreto. Ese hombre que conociste, hace 41 años, estuve dispuesto a matarlo. ¿Ves la cicatriz en su cabeza? En aquel entonces, casi le vuelo la cabeza. ¿Todavía no? Midoriya no entendía el significado de las palabras de All Might. Pero la mano en su cabeza le alborotó el pelo, que parecía algas, hasta dejarlo revuelto. El oficial Tsukauchi ha accedido a mantener esto en secreto. Kouta también lo mantendrá en estricta confidencialidad. No tiene que preocuparse de que los medios descubran algo negativo. Para decirlo de forma sencilla, y aunque quizá no suene del todo correcto, incluso los héroes a veces tienen que romper un poco las reglas. Toda la noche. Al oír esto, Midoriya se sintió aliviado y aún más agobiado. Incluso después de todo lo sucedido, seguían dispuestos a creer en él y apoyarlo. Esto hizo que Midoriya sintiera una inmensa culpa y se autoinculpara. Creía que las cosas no tenían por qué ser así. Desde el momento en que derrotó a Muscular, Midoriya ya se había preparado para renunciar a su sueño de convertirse en héroe. Creyó haberlo aceptado. Con la cabeza gacha, las lágrimas corrían por su rostro. Ya ni siquiera podía distinguir qué tipo de emociones sentía. Estaba feliz y aliviado, pero sobre todo, sentía dolor y tormento. No te preocupes demasiado. Todo irá mejor. Togata Miró ofreció palabras de consuelo, aunque ver a Midoriya en ese estado fue igual de duro para él. Miró, vámonos. All Might se puso de pie. Su propósito al venir era hacer estas preguntas y asegurarle a Midoriya que todo estaría bien.
Cuando All Might y Togata Miryo salieron del hospital, Niuteye ya estaba esperando en la entrada. Los tres habían venido juntos, pero Niuteye no los había acompañado a visitar a Midoriya. En cambio, se quedó afuera, esperando. ¿Le contaste a Midoriya sobre el futuro que vi? No. All Might meneó la cabeza, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos días. El joven Midoriya sabe que All for One se ha interesado por él, y es consciente de que la existencia de One for All ha sido expuesta. Pero ni siquiera él sabe por qué ese hombre lo valora tanto. ¿Y piensas ocultarle esto? Niuteye miró hacia la habitación de Midoriya con la preocupación grabada en su rostro. Las cosas claramente van por mal camino. Si esto continúa, ese futuro terrible. Ojo de noche. El tono cortante de All Might lo interrumpió. Su voz era resuelta. El joven Midoriya resultó tan gravemente herido para proteger a Kouta. Dime, ¿por qué crees que lo hizo? ... Niuteye guardó silencio, incapaz de responder. Las palabras de All Might no le dieron margen para discutir. Después de todo, esta situación se debía, en última instancia, a sus propios errores. Mientras tanto, mirando por la ventana, Midoriya Izuku sintió que se le encogía el corazón de nuevo. Agradecía las palabras de All Might. Pero el dolor en el corazón de Midoriya no disminuía no por la culpa por haber matado a Muscular. En cambio, fue porque Midoriya no sentía ni la más mínima culpa. Al recordar cómo había destruido por completo a su enemigo, pensó: fue lo correcto. Capítulo 124. La decisión. ¿Cómo te sientes ahora, Deku? En la entrada del hospital, Midoriya Izuku, cubierto de vendajes, salió lentamente con la ayuda de su madre. Finalmente, pudo regresar a casa para recuperarse. Durante su estancia, Recovery Girl usó su don para acelerar su curación, razón por la cual pudo recuperarse tan rápido. Sin embargo, ni siquiera su don pudo restaurar su cuerpo por completo de una sola vez. Su cuerpo no soportaba la tensión de una curación rápida, así que tuvo que recuperarse gradualmente. Antes de irse, un médico llamó a Midoriya y a su madre al consultorio médico y les dio una seria advertencia. El cerebro humano limita el rendimiento muscular para evitar que el cuerpo se sobrecargue y se deteriore. ¿Usaste fuerza más allá de tus límites durante la pelea? Debido a esa imprudencia, tu cuerpo casi colapsó. Si no fuera por lo fuerte y bien entrenado que estás, no habrías sobrevivido. Lo más importante es que, si vuelves a esforzarte hasta ese extremo, podrías morir instantáneamente. Las palabras del médico dejaron a Midoriya en silencio. Su madre, Midoriya Inko, no pudo contener las lágrimas. Estaba más preocupada por su salud que nadie. ¿Por qué su Deku tenía que pasar por esto? Tras recibir el alta, Midoriya y su madre regresaron a casa. Su condición le dificultaba incluso caminar, por lo que necesitaba descansar y recuperarse temporalmente. Deku, quiero hablarte de algo. De vuelta en casa, sentada cara a cara con su hijo, los ojos de Midoriya Inko reflejaban ansiedad, vacilación y, sobre todo, la determinación de una madre. Finalmente, habló. ¿Puedes dejar de ser un héroe? ... Midoriya Izuku permaneció en silencio, mirando su mano derecha, que tenía cicatrices de su pelea con marcas musculares del poder que había derrotado a su enemigo. Mamá, déjame pensarlo un rato. Está bien. Inko sabía que pedirle que renunciara a su sueño era una petición cruel. Pero no soportaba verlo así de nuevo. Tampoco podía olvidar las palabras del médico. Si volvía a forzar su cuerpo al límite, Deku podría morir. Dejándolo solo, Inko fue a la cocina a preparar la cena. Como madre, tenía mucho que hacer. ¿Un héroe, eh? Midoriya Izuku estaba sumido en sus pensamientos. Durante mucho tiempo, se había preguntado, ¿podría aún convertirse en un héroe? Según las leyes japonesas para héroes, estos no podían matar a sus enemigos. Tras quebrantar esta ley, le parecía imposible seguir siendo un héroe. Pero en aquel momento, decidió renunciar a su sueño y abatió sin piedad a su enemigo. No soportaba la idea de que un villano que había matado héroes anduviera libre. Peor aún, este villano había intentado matar a Kouta para salvar el pellejo. Un crimen así no podía quedar impune. Incluso si ese villano se salvaba, probablemente terminaría siendo transformado en un Nomu por All for One. Dejarlo morir fue, al final, el mejor resultado.
Al principio, mi gorilla pensó que simplemente perdería su título de héroe. Incluso estaba dispuesto a conformarse con una vida normal, tal vez convertirse en policía algún día. Pero All Might no se dio por vencido. Incluso ayudó a ocultar que Midoriya Izuku había matado a un villano. Esto conmovió profundamente a Midoriya, pero también lo llenó de aún más culpa. Pensó: podrías haberte dado por vencido. ¿Para qué ir tan lejos para ayudarme? Midoriya no pudo rechazar la bondad de All Might. Su héroe más admirado había hecho tanto por él, más de lo que creía merecer. Ahora, dos caminos se abren ante Midoriya Izuku. Conviértete en un héroe, acepta la ayuda de All Might para encubrir su error y continúa persiguiendo su sueño. Renunciar a su sueño, escuchar el consejo de su madre y abandonar todo por lo que tanto había trabajado desde niño. Fue una decisión difícil. Midoriya se sentía completamente perdido y no sabía qué hacer. Al anochecer, llamaron a la puerta de la casa de los Midoriya. Midoriya Inko dejó lo que estaba haciendo y abrió la puerta, encontrando a un grupo de personas afuera. Disculpe. ¿Es esta la casa de Midoriya? Claro que sí. ¿Crees que te llevaría al lugar equivocado? Uraraka Ochako, nervioso y educado, preguntó en voz baja, pero Bakugo Katsuki respondió con rudeza, molesto porque dudaron de sus instrucciones. Katsuki. ¿Y ustedes deben ser compañeros de clase de Izuku? Midoriya Inko rápidamente abrió la puerta más grande y los invitó a entrar. No se le ocurriría ser descortés con los amigos de su hijo. Hola, señora. El grupo la saludó con corteses reverencias, a excepción de Bakugo, quien nos molestó en las formalidades. Pasa y siéntate. Katsuki, tu mamá te ha estado elogiando mucho últimamente. Sí, claro. Esa vieja siempre habla de lo genial que es Izuku. Probablemente me cambiaría por él si pudiera. Oh. Midoriya Inko sonrió con torpeza. Había sido amiga de la infancia de la madre de Bakugo, pero sus hijos habían heredado rasgos muy diferentes de ellos. La sensibilidad de Izuku y el temperamento de Bakugo. Eso es muy grosero, Bakugo. Iida Tenbya regañó mientras obligaba a Bakugo a inclinarse con mano firme. Incluso entre rostros conocidos, la cortesía era indispensable, sobre todo para los aspirantes a héroe. Perdón por entrometerme, Midoriya-san. ¿Está Midoriya-chan aquí? Una voz alegre intervino. Era Atsume Mei, quien había acompañado al grupo. Se unieron a ellos Takeyama Urei y Todoroki Shoto. Ese mismo día, habían ido al hospital para ver cómo estaba Midoriya, pero descubrieron que ya le habían dado de alta. Tras pensarlo un poco, le pidieron a Bakugo que los acompañara a su casa. Aunque refunfuñando y molesto, Bakugo los llevó allí a regañadientes. Tras invitar a todos, Midoriya Inko empezó rápidamente a preparar té y bocadillos. Era la primera vez que los compañeros de Izuku visitaban su casa, y quería causar una buena impresión. Al oír la llamada de su madre, Midoriya Izuku bajó lentamente las escaleras. Se encontró con sus compañeros y amigos reunidos en la sala. Todos. Midoriya-kun, ¿te sientes mejor? Takeyama Urei se apresuró a acercarse. Durante sus anteriores visitas al hospital, Midoriya había estado casi inconsciente, así que se marchó rápidamente para no molestarlo. Midoriya, perdón por molestarte. Todoroki Shoto, tranquilo y reservado como siempre, lo saludó cortésmente. Parece que has recuperado toda tu fuerza, Deku. Bakugo, cuida tus palabras. El comentario desagradable de Bakugo agitó tanto a Iida Tenbya que parecía que podría romper sus gafas. Midoriya, estos son regalos para ti. Uraraka Ochako entró con un montón de frutas y pasteles. Los regalos los habían preparado los demás, pero Ochako, avergonzada por lo poco que había traído, decidió llevar los regalos de todos juntos. Gracias a su don gravedad cero, se sentía ingrávida. Midoriya-chan, mira lo que traje. Atsume Mei, tan vivaz como siempre, sacó algunos objetos de detrás de ella. Eran los guantes de la parca. Y el rey de las tormentas. Que Midoriya Izuku había dejado atrás. Capítulo 125. Decisión. Veo. Sí, Aizawa Sensei nos pidió que le informáramos cuando nos envió aquí. Respondió el representante de la clase. Aunque eran vacaciones de verano, el reciente incidente conmocionó a la sociedad y acaparó las noticias. Siendo el centro del evento, la preparatoria UA estaba bajo intenso escrutinio.
Una semana después de rescatar a Midoriya Izuku, la UA implementó contramedidas. Para prepararse para situaciones futuras como el asalto al campo de entrenamiento forestal por parte de la Liga de Villanos, la escuela decidió adoptar un sistema de internado. Por supuesto, esta fue la razón oficial que se les dio a los estudiantes. En realidad, la escuela buscaba descubrir al espía de la Liga de Villanos entre ellos. Esto requería investigarlos discretamente. Aizawa Sensei y All Might visitarán las casas de los estudiantes mañana, por lo que nos pidieron que les informáramos con anticipación. Entiendo. Midoriya Izuku respondió distraídamente a la explicación de Ida Tenya. Los demás notaron claramente su distracción. Eso es todo por hoy. Nos despedimos. Espera, todavía tengo mucho que decir. Uf. Todoroki Shoto, que se levantó para marcharse, fue silenciado abruptamente por Takeyama Urei, quien le tapó la boca y lo arrastró hacia la puerta. Midoriya-chan, nos vemos. Mejórate pronto. Midoriya, nos vamos ahora. Al ver que los demás ya se dirigían a la puerta, Uraraka Ochako se despidió apresuradamente y los siguió. Midoriya, el resto de la clase no pudo venir, pero todos están muy preocupados por ti. Ida Tenya hizo una reverencia respetuosa mientras hablaba en nombre de sus compañeros de clase, expresando su preocupación por Midoriya Izuku. TCH. Date prisa y recupérate. Bakugo Katsuki murmuró en voz baja antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Mientras los veía partir, Midoriya pensó en silencio. Por fin, tomó una decisión. ¡Ay! ¿A dónde se fueron todos? La madre de Midoriya regresó a la sala de estar, sosteniendo té y bocadillos, solo para encontrar a su hijo sentado allí solo. Al día siguiente, All Might y Aizawa Shouta comenzaron sus visitas domiciliarias. Aizawa se encargó solo de las familias más fáciles, ya que la estructura actual de All Might no era adecuada para conocer gente. Para las familias más difíciles, All Might tuvo que transformarse y negociar personalmente. Muy bien, bastardo, no eres bienvenido aquí. Ay, no seas así. Ahora soy la maestra de tu hijo. Como era de esperar, surgieron problemas durante la visita a la casa de Todoroki Shoto. All Might fue detenido en la puerta por Endeavor, quien se negó a dejarlo dar un solo paso adentro. Ya acepté que Shoto se quedara en los dormitorios. Ahora, lárgate. Bueno, en ese caso, ¿podrías firmar este acuerdo? Hoy, a M1GHT le resultó inusualmente fácil la cooperación de Endeavor. Esperaba esforzarse mucho más para convencerlo. Aún así, así salió bien. Papá, ¿deberíamos guardar esto en el trastero? ¿Por qué lo bajamos y lo guardamos? Ha estado colgado en la sala perfectamente. El hermano mayor de Todoroki Shoto y el hijo y la hija de Endeavor llevaban un enorme colgante de pared mientras pasaban por la puerta y le preguntaban a su padre su opinión sobre el cambio repentino. ... Ambos permanecieron en silencio. M1GHT vio lo que sostenían y Endeavor se dio la vuelta como una máquina. Lo que llevaban los hermanos de Todoroki Shoto era un retrato gigante del rostro sonriente de All Might. Además, era una pieza de colección rara, de la que solo se fabricaron unas pocas copias, algo que Midoriya Izuku había envidiado durante siglos. Por desgracia, era algo que solo los ricos podían permitirse. Ejem. Puff. Al percibir la situación incómoda, All Might se llevó rápidamente una mano a la boca, fingiendo toser. Pero el débil Puff lo delató. Estaba conteniendo la risa. Salir. Las llamas estallaron por todo el cuerpo de Endeavor al aplastar la pluma en su mano. Sin dudarlo, asestó un puñetazo feroz a All Might, con el rostro deformado por una expresión asesina que parecía dispuesta a silenciarlo para siempre. Lo siento. All Might esquivó el puñetazo con una rápida voltereta, se metió en un coche y le dijo con urgencia a Aizawa Shouta que condujera. Si no se marchaban ya, podrían acabar con él. Al observar a Endeavor, cuyas llamas eran tan intensas que estaban a punto de incendiar su propia casa, All Might sintió una mezcla de alivio y miedo persistente. Aún así, no pudo evitar reírse entre dientes. Deja que Todoroki traiga el acuerdo firmado. Puff. A continuación, la visita a la casa de Bakugo Katsuki. All Might permaneció en su forma mejorada. Tras finalizar la visita, planeó ir a casa de Midoriya. No hay problema.
Por favor, haz lo posible por darle una lección a este alborotador. La madre de Bakugo, Bakugo Mitsuki, le dio una palmada en la nuca a su hijo mientras aceptaba de buena gana la propuesta de internado de Hai. Vieja bruja. ¿Por qué hiciste eso? ¿A quién llamas vieja bruja? Si fueras la mitad de obediente que mi gorilla, no tendría que preocuparme tanto. Cuando madre e hijo empezaron a discutir, el padre de Bakugo intentó mediar, pero ambos lo regañaron. Al observar esta familia caótica, All Might no pudo evitar conmoverse al ver lo peculiar de su hogar. Tras terminar la visita a casa de Bakugo, All Might se dirigió nervioso a casa de Midoriya Izuku. Esta vez, le pidió a Aizawa Shouta que esperara afuera. Necesitaba enfrentarse a este chico y a su madre solo. Todas las noches. Cuando Midoriya Inko abrió la puerta y vio al mismísimo All Might allí de pie, se quedó paralizada. Rígida como un robot, invitó nerviosamente al héroe más querido de la nación a su casa. Midoriya, ¿cómo te sientes ahora? En la sala, All Might saludó a Midoriya Izuku, quien aún estaba vendado. Su sonrisa era incómoda, consciente de que el estado actual del chico era en parte responsabilidad suya. Toda la noche. Midoriya Izuku bajó la mirada en silencio. Ver a su héroe en persona despertó en él emociones complejas. Lo que debería haber sido emoción ahora parecía tristeza. Aquí tienes un poco de té. Midoriya Inko regresó de la cocina con té y se sentó a esperar. Ya sabía de las visitas de los compañeros de Deku de ayer. Estoy aquí con un acuerdo de la Hai. Planeamos iniciar un programa de internado para estudiantes, así que necesitamos el consentimiento de los padres. All Might fue directo al grano, exponiendo claramente su propósito. Se preparó para lo que probablemente sería la parte más difícil de esta visita. No estoy de acuerdo. Tal como lo pensé. Aunque All Might ya estaba preparado para esto, escuchar la firme respuesta de Midoriya Inko lo perturbó. Hacía tiempo que comprendía que una madre que vio a su hijo secuestrado por el enemigo y casi asesinado jamás creería que la preparatoria era un lugar seguro. Quizás sea mi egoísmo, pero preferiría que Izuku no se convirtiera en un héroe antes que verlo convertirse en este tipo de persona. ... Era lo más difícil de rebatir, las palabras a las que nadie podía oponerse. All Might sabía que jamás podría impedir que una madre amara a su hijo. Él era solo un extraño en esta situación. Mamá. Midoriya Izuku guardó las palabras de su madre en su corazón. Siempre había soñado con ser un héroe, pero había ignorado los sentimientos de su madre. Sin embargo, ya había tomado una decisión. Mirando al héroe que admiraba, Midoriya Izuku dijo lentamente su decisión. Muy bien. He decidido no convertirme en un héroe. Izuku. Midoriya-kun. Midoriya Inko se sorprendió y All Might se sintió triste. Pero Midoriya Izuku aún no había terminado de hablar. He decidido seguir estudiando el curso de apoyo y centrarme en ser un héroe de apoyo. Capítulo 126. Internado. ¿Por qué? Midoriya-kun. All Might se entristeció por las palabras de Izuku, pero todavía quería saber por qué el chico elegiría esto, especialmente cuando había querido ser un héroe más que nadie. No puedo ignorar los sentimientos de mamá. Midoriya Izuku no terminó la frase, pero All Might entendió lo que intentaba decir. Después de todo, para evitar consecuencias negativas, ni siquiera Midoriya Inko sabía toda la verdad. Midoriya Izuku había matado a un villano. Así que he decidido renunciar a mi sueño de convertirme en héroe, pero no renunciaré a ayudar a los héroes. Esta es mi decisión. Las palabras de Midoriya Izuku hicieron que tanto All Might como Midoriya Inko comprendieran su decisión. Sin duda, fue la mejor decisión dadas las circunstancias. Midoriya Inko no quería que su hijo saliera lastimado. Si él asistía al curso de apoyo de la preparatoria para centrarse en la invención y la creación, ella podría aceptar esta decisión a regañadientes. All Might sabía que All for One tenía en la mira a Midoriya Izuku. Incluso si Izuku abandonaba el curso de héroe, aún tendría que permanecer en el curso de apoyo para garantizar su seguridad. Este era un plan viable. Muy bien. Lo siento. Midoriya Izuku inclinó la cabeza en señal de disculpa ante el héroe que más admiraba. A pesar de todo lo que All Might había hecho por él, al final, sentía que lo había decepcionado. Midoriya tenía una cosa muy clara.
No tenía más opción que matar al enemigo. Aunque All Might lo perdonara y estuviera dispuesto a encubrirlo, Izuku no podía ignorarlo. Desde la perspectiva de la ley de héroes, había perdido su derecho a convertirse en héroe. Está bien, definitivamente puedes convertirte en un excelente inventor. All Might sonrió y le respondió a Midoriya Izuku. Eso fue suficiente. Al final, este chico renunció a su sueño de ser un héroe gracias a la ley de los héroes. Realmente era un joven increíble. Midoriya Inko finalmente firmó el acuerdo, e Izuku renunció a su sueño de convertirse en héroe. Ella también hizo una concesión y permitió que su hijo asistiera al internado de la escuela. Como madre, fue su mayor concesión. Toda la noche, por favor cuídate. Tras completar las visitas domiciliarias, All Might se marchó, y Midoriya Izuku y su madre se despidieron. Con eso, el asunto quedó zanjado. Mientras All Might abandonaba la casa de los Midoriya, miró hacia atrás una última vez, sintiéndose impotente mientras murmuraba para sí mismo. ¿Cómo llegó a esto? Si este niño hubiera heredado One for All, tal vez ese hombre no lo habría atacado. En la preparatoria UA, aunque las vacaciones de verano aún no habían terminado, los estudiantes ya se habían mudado a los dormitorios. Cementos tardó 3 días en construirlos, y cada estudiante tenía su propia habitación privada. Esto es genial, de ahora en adelante todos viviremos juntos. Y Takeyama Urei, felizmente tapándose la boca y riendo disimuladamente, estaba emocionada. Por fin podría escapar de su molesta hermana mayor, y Midoriya Izuku también se quedaría en los dormitorios. Genial. Preparatoria UA, todo un éxito. Por cierto, ¿dónde está Midoriya? ¿No vino? Mientras la clase se reunía, Uraraka Ochako notó que Midoriya Izuku había desaparecido y preguntó confundida. ¿Dónde está Midoriya? ¿Es porque sus heridas no están completamente curadas y por eso llega tarde? Quizás se cayó en el camino, estoy muy preocupado. Las preguntas de Ochako hicieron que toda la clase empezara a murmurar. Era difícil creer que el siempre puntual Midoriya Izuku no hubiera aparecido. Cállate, ese idiota no viene. Bakugo Katsuki gritó, claramente irritado, y su voz estaba llena de ira. ¿Qué quieres decir? Bakugo, ¿de qué estás hablando? No bromes. Tras el grito de Bakugo, toda la clase lo rodeó, preguntándole con ansiedad qué pasaba. Todos estaban claramente preocupados por Midoriya Izuku. Bakugo tiene razón, Midoriya ya no es un estudiante del curso de héroe. Aizawa-sensei. Justo cuando Bakugo estaba a punto de gritarle a los demás, llegó Aizawa Shouta, interviniendo para calmar la situación y explicarle lo que le había sucedido a Midoriya. Debido a que Midoriya Izuku fue secuestrado por la Liga de Villanos, su madre insistía en que abandonara la escuela. Sin embargo, después de que All Might visitara su casa y hablara del asunto, ambas partes llegaron a un acuerdo. Midoriya Izuku sigue estudiando en la preparatoria UA, pero ya no cursará el curso de héroes. Estudiará el curso de estudios de apoyo. Las palabras de Aizawa hicieron que toda la clase se quedara en silencio, pero entendieron la situación. Después de todo, todos habían visto la terrible condición de Midoriya en el hospital. Mantengámonos positivos. Puede que Midoriya ya no esté en el curso de héroes, pero sigue aquí en la escuela, sigue siendo nuestro compañero, ¿verdad? Sí, vamos todos a visitar a Midoriya más tarde. Sí, hice unos deliciosos pasteles de la victoria. Podemos llevárnoslos de regalo. Pasteles de la victoria. Espera, quiero uno. Bajo el liderazgo de Ida Tenya, la clase recuperó rápidamente su dinamismo. No fue el peor resultado. De hecho, no fue tan malo después de todo. Esto es realmente problemático. Aizawa Shouta, frotándose la frente, pensó para sí mismo. Si bien Midoriya Izuku había decidido abandonar el curso de héroes, su madre, Midoriya Inko, había sido la primera en oponerse. No quería que sus compañeros de clase menospreciaran a su hijo, así que usó su última influencia como madre sobreprotectora para intervenir. Ese idiota. Apretando los puños, Katsuki Bakugo acababa de enterarse por su madre, Mitsuki Bakugo, de que Izuku Midoriya planeaba abandonar el curso de héroes. La noticia lo enfureció. Se había esforzado tanto que finalmente lo superó, solo para que ese idiota renunciara a ser un héroe. ¿En qué demonios estaba pensando?
En otra parte, en el dormitorio para estudiantes del curso de apoyo, Atsume Mei y Togata Mirio estaban ayudando a Midoriya Izuku a preparar su habitación. Puedo encargarme a yo solo, dijo Midoriya, vacilante. Quédate quieto. Estás herido, así que tranquilo, dijo Mirio mientras lo empujaba suavemente de vuelta a su silla. Sabiendo que era día de mudanza, Mirio había venido a ayudar. No podía ignorar las lesiones de su compañero, ya que era mayor. Tama, Midoriya-chan. Mira lo que traje. Atsume, que había desaparecido en medio de la sala, regresó de repente, completamente equipado. ¿Un traje mecánico? Midoriya estaba atónito. El equipo que había destrozado durante su pelea con Muscular estaba ahora completamente restaurado y Atsume lo usaba. No he estado holgazaneando, ¿sabes? Ya lo arreglé, declaró Atsume con una sonrisa. Gracias. Muchas gracias. Midoriya bajó la cabeza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Tener amigos y compañeros de clase de confianza como ellos le recordaba por qué necesitaba volver, incluso si ya no aspiraba a ser un héroe. Capítulo 127. Alto, la vida en el curso de soporte. Guau. Midoriya, ¿este es tu dormitorio? Después de preparar sus propias habitaciones, los estudiantes de la clase 1, visitaron los dormitorios del curso de apoyo en grupo para ver cómo estaba Midoriya. Sí. El estilo aquí probablemente sea muy diferente al tuyo, ya que es para el curso de apoyo, explicó Midoriya. Sí. Realmente lo es, comentó Takeyama Urei mientras miraba con curiosidad a su alrededor. El interior del dormitorio tenía una marcada temática mecánica, y de fondo se oía el constante tintineo de herramientas. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Ochako, desconcertada. Midoriya sonrió y respondió. Probablemente sean algunos de los otros estudiantes trabajando en sus inventos. ¿Qué? ¿No es peligroso? La sorpresa de Ochako fue compartida por el resto de la clase 1A, quienes eran muy conscientes de cuán extremistas podían ser los estudiantes del curso de apoyo. Para nada. Todos tienen mucho cuidado. Auge. Antes de que Midoriya pudiera terminar su frase, una fuerte explosión resonó en el dormitorio. Bueno. Hay algunos contratiempos técnicos ocasionales, pero en general, todos son muy cautelosos, corrigió rápidamente con una sonrisa tímida. En ese momento, Atsume Mei, cubierta de hollín, entró tambaleándose en la habitación de Midoriya, tosiendo por el humo. Midoriya-chan. ¿Me prestas tu caja de herramientas? Mi habitación acaba de explotar. Atsume miró al grupo de estudiantes atónitos de la clase 1, a que la miraban y se rascó la cabeza torpemente. Es solo la tercera vez. A la tercera va la vencida, ¿verdad? La próxima vez, seguro que no habrá explosión. Tienes que confiar en mí, Midoriya-chan. ... Los miembros de la clase 1A se quedaron sin palabras, incapaces de pronunciar palabra. Midoriya Izuku se agachó, sacó una caja de herramientas de debajo de su cama y se la entregó a Atsume Mei con una sonrisa. La próxima vez, ten más cuidado. No vueles toda la casa. No te preocupes. Como mucho, solo haré volar la habitación, nada grave. Atsume Mei, aferrada a la caja de herramientas, corrió de vuelta a su habitación. Su invento aún no estaba terminado, y era hora de seguir adelante. Midoriya, ¿qué tal si les pides a los profesores que te dejen mudarte a nuestro dormitorio? Takeyama Urei lo mencionó con cautela. Estaba realmente preocupada de que el edificio donde vivía Midoriya Izuku se derrumbara algún día por una explosión. Está bien. Los estudiantes del curso de apoyo son muy cuidadosos. No pasará nada grave. Midoriya Izuku sonrió como siempre. Ya estaba acostumbrado a situaciones como esta, y su habitación era perfecta para su investigación. Midoriya, ¿qué es esa botellita tuya? Algunos miembros de la clase 1A habían venido a visitar los dormitorios del curso de apoyo. Mientras otros rondaban en la habitación de Midoriya, Mineta Minoru husmeaba con malas intenciones, con la esperanza de encontrar un cuaderno o algo similar. Para su decepción, no encontró ningún cuaderno. En cambio, descubrió una botella sellada en un armario. Curioso, la recogió y vio la palabra peligro, escrita en letras grandes. Ah, eso. Es algo nuevo en lo que estoy trabajando. Causará una gran impresión. Una gran reacción.
Al oír esas palabras, la mente de Mineta Minoru se dispersó de inmediato. Babeando, dijo con entusiasmo. ¿Podría ser ese tipo de cosa? ¿El tipo que le da a la gente una experiencia indescriptible y asombrosa? Mientras hablaba, la mano de Mineta alcanzó el tapón de la botella, intentando sacarlo. Es material para una bomba. Sin entender lo que Mineta estaba insinuando, Midoriya Izuku amablemente explicó. Las expresiones alegres en los rostros de todos se congelaron al instante. Al mismo tiempo, la mano de Mineta también se congeló. Midoriya. No estás bromeando, ¿verdad? ¿Por qué bromearía sobre eso? La sonrisa serena de Midoriya Izuku hizo que los ojos de Mineta se llenaran de venas rojas. Su mano temblaba incontrolablemente al darse cuenta de que ya había aflojado un poco el tapón. Un tenue humo amarillo empezó a salir de la botella. Al girar alrededor de Mineta, la atmósfera se volvió sofocante, como el aire de una pesadilla viviente. Mineta. Espera. Eres un héroe. Iida Tenya gritó, abriendo la puerta de golpe y ordenando a los compañeros, presas del pánico, que evacuaran lo antes posible. La bomba estaba a punto de explotar. Espera. ¿De verdad lo abriste? Midoriya Izuku pareció sorprendido. Antes de que pudiera decir más, Uraraka Ochako lo abofeteó, activando su don gravedad cero. Sin dudarlo, Takeyama Urei lo cargó sobre su hombro y salió disparada de la habitación. Ustedes, chicos. Mineta, mantente fuerte. Un héroe debe afrontar sus errores con valentía. Iida Tenya declaró con firmeza. Mineta, al borde de las lágrimas, solo pudo observar cómo sus compañeros corrían para salvar sus vidas. Cuando salió el último, Iida se preparó para cerrar la puerta herméticamente, asegurándose de que el peligro estuviera contenido. Espérame. Mineta se apresuró a escapar, pero el humo amarillo ya lo había envuelto. La crisis era visible a simple vista, e Iida Tenya, como representante de la clase, tomó una decisión rápida. Mineta, eres un héroe. Con esas palabras, Iida cerró de golpe la puerta del dormitorio. Desde adentro, se oyeron ruidos apagados de forcejeos y golpes, siniestros. El sonido de los golpes en la habitación se fue apagando poco a poco. Justo cuando el representante de la clase, Iida Tenya, suspiraba aliviado, una neblina amarilla pálida empezó a filtrarse por las rendijas de la puerta. No puedo con esto sola. Necesito ayuda. Iida gritó fuerte, asustando a todos y obligándolos a actuar de inmediato. Date prisa, tapa los huecos de la puerta. Zero-Anta se apresuró a arrancar un poco de cinta y sellar la puerta, mientras Ashido Mina usó una fina capa de ácido para asegurarse de que la niebla siniestra no se filtrara. Mineta todavía está dentro. Midoriya Izuku les recordó amablemente que antes, cuando Iida cerró la puerta, Mineta Minoru se había quedado encerrado, dejándolo solo en la habitación. Midoriya, es mejor no pensar más en ello. Iida apoyó la cabeza contra la puerta del dormitorio, hablando con tristeza. Mineta ya se ha sacrificado. Pero Mineta podría. Suficiente. Las palabras de Midoriya fueron interrumpidas por el grito angustiado de Iida. El delegado de la clase, visiblemente molesto, dijo. Mineta es un héroe. Recordemos su sacrificio. ... Midoriya se quedó sin palabras, mientras Ochako y Takeyama Urei susurraban en voz baja entre sí cerca. ¿No parecía que Mineta estaba a punto de escapar? Vi su mano extendiéndose hacia la puerta. Sí, pero entonces el representante de la clase la cerró de golpe, encerrándolo para siempre. Y así, pasó otro día normal. En el Instituto UA. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.